La vez pasada, hablando del procedimiento abreviado, yo en lo personal, era mi criterio, no recomendaba que el abreviado fuera peligroso, que el abreviado fuera admitido por el juez de control y resuelto por el juez de control. Y les hacía ver cómo en el derecho comparado es admitido por el juez de control o de garantías que lo remite a un tribunal de juicio. El tribunal de juicio asigna a un juez unipersonal de juicio que celebra la audiencia de abreviado el mismo día. O sea, no hay que esperar el tiempo. El mismo día se asigna el juez y resuelve el abreviado. O sea, el procedimiento abreviado es un procedimiento abreviado. Y podríamos, hoy, no me toca y no quiero tocar ese tema, lo que dura el abreviado en México, que da pena. Con todo respeto, jueces de control, poderes judiciales, estatales, da pena que dura el procedimiento en México. Pero yo quería tocar hoy un tema que puede ser especialmente importante. Hagámonos una pregunta. ¿Conviene tanto poder en un juez de control? No, no conviene. Nunca ha convenido. Días atrás yo había analizado, y no porque lo haya analizado yo, simplemente estoy tratando de hacerles ver el proceso mexicano en relación con la teoría del proceso y en relación con el derecho comparado. Y había dicho que el juez de control es un juez de mero trámite. Es un juez que no resuelve nunca el principal, y el abreviado es un principal. Está dictando sentencia condenatoria o absolutoria. En un juez de mero trámite, en un juez de talacha, en un juez que coadyuva con el Ministerio Público en la investigación, un juez de los primeros 5 años de carrera judicial, un juez que trata de tirar el brinco a juez de la etapa intermedia y 10 años después al tribunal de juicio. México ha cometido un error gravísimo, me parece, de tener jueces de control, que también son jueces de la etapa intermedia, que cuando tienen libre hacen de juez de juicio. ¿Quién permitió? ¿Quién permitió que el juez de control tuviera tanto poder? Me parece que la ignorancia, me parece que la desidia, me parece que la ausencia de leyes orgánicas claras que resuelvan las cuestiones de logística del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que hemos despreciado en algunas entidades federativas el escalafón de jueces. Hemos despreciado el escalafón. Y de hecho, en algunas entidades federativas se tenían jueces de control y colegiados de 3 en enjuiciamiento, y ahora han eliminado los jueces de enjuiciamiento para que sean todos de control, de intermedia o de juicio. He dicho en algún momento que México no es tan generoso en tema de jueces, y creo que tenemos que ser más generosos. Pero no quiero ofender, y no es mi intención ofender cuando digo que el juez de control es un juez de talacha, es un juez de coadyuvancia de la investigación, es un juez de garantías de la investigación, de los actos de ministerio público. No es un juez del principal, sino es un juez del mero trámite. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, no ha comprendido para mí, no ha comprendido el proceso acusatorio. Y no ha comprendido que todo proceso exige paralela y concomitantemente una ley orgánica. Aunque el Poder Judicial de la Federación tiene su ley orgánica,
nos vamos a dar cuenta de que muchas entidades federativas no tienen su ley orgánica, pero que al tener una ley orgánica confunden el escalafón de jueces. 5, 3, 4, 5, 6 jueces en escalafón. Es importante para poder comprender las diferencias en las etapas y en las fases del proceso. No podemos negar que el proceso acusatorio nos ha agarrado sin previo estudio y que muchas de las ideas, yo leo todos los días jurisprudencia de los magistrados y de los ministros, y me atrevo a decir, perdón, pero hay que decirlo, que no se han sentado a leer, no se han sentado a estudiar, no se han sentado a capacitarse en el proceso acusatorio y han hecho una cantidad de inventos muy peligrosos en la interpretación del proceso. No deja de llamar la atención el uso constante de la primera sala y de los colegiados de circuito de llamar al proceso acusatorio un nuevo paradigma. Nuevo paradigma, como si estuviéramos en algo rarísimo. Cuando lo que se tiene es un sistema distinto en el cual la escritura da paso a la oralidad, la investigación por delito es la misma. La investigación en el Ministerio Público, la policía coadyuvando con el Ministerio Público, servicios periciales. Luego de la investigación pasa a la etapa intermedia, donde entra el filtro del proceso y sube al juicio, al juez de enjuiciamiento. Un nuevo paradigma. Cuando lo que se tiene es un sistema distinto en el cual la escritura da paso a la oralidad, repito, el documento exige que ingrese la audiencia ante el juez y la dogmática penal da paso a la pragmática de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque se entiende perfectamente desde el derecho penal sustantivo que el derecho penal gira en torno a la conducta humana. Y la conducta humana no puede ser sometida a una dogmática, sino a las distintas variables de la conducta misma. Nuestros ministros ignoran, qué pena, ignoran, creen que todo es distinto y por ende resuelven todo de modo distinto. Han interpretado equivocadamente el proceso en etapas, han interpretado equivocadamente los errores en la primera etapa respecto a la tercera, han equivocado el tema de la nulidad, que envían a la etapa de juicio, han interpretado mal el principio de contradicción, de oralidad, de inmediación, de contradicción. Han interpretado cosas muy complejas, pero una de ellas, la más seria, es darle poder a un juez de control que desde la etapa de investigación pueda conocer el caso, resolver sobre el control de la detención, admitir la imputación, vincular a proceso, ordenar una prisión preventiva, justificada u oficiosa del imputado y luego saltar a la etapa intermedia para decidir si esa causa va a juicio. Y si no ha resuelto en esas dos, que pueda ser juez de juicio y dictar sentencia condenatoria. Hemos pasado siempre, pero simplemente de la escritura a la oralidad, del expediente a la oralidad de la audiencia, del anonimato del juez a la inmediación, del imputado como elemento objetivo del tipo como elemento objetivo del tipo al imputado como elemento subjetivo del tipo, como sujeto del proceso. Yo creo que llevamos muchos años, para seguir bateando sobre un proceso tan sencillo que solamente se cambia de lo escrito
al oral. Y tan estamos mal que seguimos resolviendo por formato que resuelven los secretarios, proyectistas, al juez de control, al juez de la etapa intermedia, al juez de juicio. Y no me extrañaría que a los jueces de apelaciones. Y no me extrañaría que a los jueces de ejecución. Me parece que conviene pues, asumir con un poco más de responsabilidad el proceso penal acusatorio. No por lo acusatorio, que es muy sencillo, sino por lo penal, que es muy serio. Porque está en juego nada menos que la libertad de una persona, los intereses de una víctima, y que no podemos estar jugando con los tiempos como se juega hoy en México con los tiempos, en lo que en cualquier lado se resuelve en un minuto, aquí pasan horas, a veces días, a veces semanas, como pasa con el 72 más 72 del proceso constitucional. Me parece que al juez de control se le ha dado mucho poder y es simplemente un juez de talacha, es un juez de mero trámite, que debe dejar su proceso para que un juez con más experiencia asuma la intermedia y lógicamente no puede ser juez de juicio hasta que no sea nombrado como juez de juicio después de un paso por escalafones y unos años de experiencia. Repito, no por el proceso acusatorio, sino por la seriedad de lo que significa el derecho penal. Muchas gracias.